Bueno chicos, buenos días, espero que todos se encuentren muy bien en sus casas. La idea de este video tutorial es un poco introducir el nuevo tema que vamos a empezar a trabajar en estos talleres de estas semanas, que son las regiones naturales de Colombia. Ustedes vieron el tema el año pasado, sin embargo este año vamos a hacer un poco más alusión a las características culturales que se desarrollan dentro de cada una de las regiones. Pero digamos que para dar paso como a ese tema cultural, primero pues tenemos que definir qué es una región natural y segundo pues ubicarlas geográficamente. Entonces, bueno, primero, ¿qué es una región natural? Yo voy a solicitarles a cada uno de ustedes que en sus casas busquen por favor un mapa geográfico y un mapa político de Colombia. En este caso yo tengo la posibilidad de tener los dos en uno. Los mapas geográficos son aquellos que me muestran las características físicas del territorio y un mapa político es aquel que me muestra las divisiones de los distintos departamentos. Si nosotros habláramos de otro tipo de mapa, no sé, el de América, que fue el que pedí la otra vez, pues va a ser las divisiones de los países y las características físicas de todo el continente. Entonces, si pueden encontrar un mapa donde se encuentren las dos características, súper. Si no, pues pueden buscar uno geográfico y uno físico, no hay ningún problema. Uno político, qué pena. Entonces, ¿por qué estos mapas? Porque por un lado necesitamos ver cómo dividimos políticamente el territorio, ¿cierto? Cómo desde nuestro gobierno dicen vamos a dividirlo en 32 partecitas para poder administrar ese territorio. Y por otro lado, vamos a mirar las características físicas que nos van a permitir determinar cuáles son las regiones de Colombia. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es una región natural, tenemos que irnos primero a analizar cómo es que está distribuido nuestro país. Si nosotros nos damos cuenta en el mapa, es evidente que existen unas regiones mucho más vegetales, ¿cierto? Unas regiones donde la biodiversidad en cuanto a fauna y flora es mucho más densa, a otras donde la vegetación es un poco más intermedia, ¿cierto? Unas regiones áridas y una región montañosa que pues está claramente definida por todo lo que va a ser la cordillera de los Andes. Entonces, tener en cuenta estas características geográficas del territorio es muy importante, pues porque nos permite comprender porque en Colombia existen distintos climas, ¿cierto? Porque tenemos la playa y tenemos también la selva, pero también tenemos el llano, ¿cierto? Tenemos la montaña, como es Boyacá, por ejemplo, Bogotá, que está ubicada de hecho en la cordillera, ¿sí? Y tener claro que esos distintos climas que tenemos están relacionados a esas características físicas diversas que se presentan en el país, pues nos va a permitir comprender mejor qué es una región natural. En Colombia, como ustedes ya saben, se clasificaron 6 regiones naturales de Colombia. Y ustedes se preguntarán por qué no son 8, por qué no son 7, por qué no son 4, no son 3, ¿cierto? Sino que son 6. Pues digamos que cuando se realiza esta clasificación de las características geográficas del territorio, se logra agrupar características comunes en 6 territorios distintos. ¿Qué características se agrupan? Se va a agrupar el relieve. El relieve tiene que ver con la altura sobre el nivel del mar en la que estamos. Entonces, a esta altura es estar al nivel del mar, ¿cierto? La playa. A esta altura es estar un poco sobre el nivel del mar, digamos, Bogotá, ¿sí? Y a esta altura van a ser las montañas más altas que tenemos sobre el país. Por ejemplo, no sé, la Sierra Nevada del Santa Marta, el Nevado del Cocuy, ¿sí? Estar a esta altura pues va a hacer que el clima, que la vegetación, que el tipo de animales que habiten ahí no van a ser los mismos que aquí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos a alturas totalmente diferentes. Y pues obviamente eso va a tener unas características que impactan en la sociedad también distintas, ¿cierto? El tipo de actividades económicas que allí se realicen, bueno, etcétera, etcétera. El tipo de ropa que los habitantes de esos territorios utilicen, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, una de las características que se tiene en cuenta es el relieve, que el relieve es la altura sobre el nivel del mar a la que nos encontramos, ¿sí? La segunda característica que se va a tener en cuenta son las fuentes hídricas, ¿sí? ¿Qué cantidad de agua y de dónde proviene el agua que hay en cada uno de los territorios? No es lo mismo el agua del mar, ¿cierto? Al agua, por ejemplo, que surge en las montañas o de un páramo o de una laguna o etcétera. Es totalmente diferente. Por otro lado, aparte del relieve, las fuentes hídricas, vamos a tener la vegetación. Entonces, el tipo de plantas que allí se dé.
¿sí? No es lo mismo las plantas que se logran cultivar en la planicie a las plantas que solo crecen y, digamos, se desarrollan en las montañas. Entonces, esa es otra característica que se va a tener en cuenta. Y la cuarta característica que se tiene en cuenta para clasificar las regiones de Colombia es la afluencia de lluvias, ¿sí? En todo el territorio nacional, chicos, siempre estamos en constante revisión de la cantidad de veces que llueve. No es lo mismo la cantidad de veces que llueve en La Guajira a la cantidad de veces que llueve en el Amazonas. Eso pues por características ya geográficas del planeta, ¿sí? La ubicación en la que se encuentra. Entonces, estas cuatro características, relieve, fuentes hídricas, vegetación y lluvias, van a ser las cuatro características que se van a tener en cuenta a la hora de clasificar 6 regiones de Colombia. Esas cuatro características son comunes en cada una de esas regiones. Entonces, en la región Caribe, por ejemplo, que va a ser nuestra región más al sur, esta región se va a caracterizar, por ejemplo, por tener un relieve no tan alto, ¿cierto? Porque su vegetación es de determinado tipo, la cantidad de que llueve en el año es de, no sé, 10.000 litros al año, estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Y la vegetación es una vegetación abundante. Entonces, toda la región Caribe se caracteriza por tener esos mismos 4 factores. Ahora vamos a tener, esta es nuestra primera región, región Caribe. Tenemos la región Orinoquía, que es la que está ubicada más hacia los llanos, ¿cierto? Los llanos orientales. Esta región Caribe es la que está más ubicada hacia Santa Marta, hacia toda esa parte, digamos, costera del norte del país. La Orinoquía es nuestro límite o nuestra frontera con Venezuela y es una parte del territorio nacional que se caracteriza por ser más llana, ¿cierto? Ser más plana y por tanto toda la vegetación, digamos, las fuentes hídricas y demás son distintas. Tenemos por otro lado la región andina. La región andina se va a caracterizar, o de hecho tiene este nombre muy relacionado a la cordillera de los Andes. Entonces es toda aquella región que se encuentre en las alturas, ¿cierto? Caracterizada por compartir los Andes como cordillera. O sea que son regiones con un relieve alto, ¿cierto? De pronto el tipo de vegetación va a ser distinto a las de los relieves más bajos. La cantidad de veces que llueve en el año es distinta. Y las fuentes hídricas con las que contamos vienen mucho más de las montañas, por ejemplo de los páramos, ¿sí? Que los páramos no crecen en las planicies, sino solo en las alturas. Entonces por eso toda la región andina va a ser toda aquella región que esté relacionada con la cordillera. Vamos a tener la región pacífica, que es toda la de la parte oriental del país y es toda la parte de la costa pacífica, ¿sí? Entonces también vamos a tener una región un poco más con un nivel, sobre el nivel del mar más en cero, ¿cierto? Una vegetación también relacionada, digamos, que hace a esa característica de estar ubicada cerca del mar, unas fuentes hídricas también distintas, ¿cierto? Más manglares y demás. Esa va a ser la región pacífica. Tenemos también la región amazona, o en Amazonía, que es la que está ubicada al sur del territorio. Esa región amazona pues va a ser estar muy estrechamente relacionada a todo lo que es la selva, ¿cierto? La selva amazónica. Entonces en esa selva amazónica pues obviamente digamos que el relieve sobre el nivel del mar no es ni alto ni es bajo, es intermedio, ¿cierto? La vegetación es muy densa, es muy biodiversa, las fuentes hídricas son abundantes. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que llueve al año es también muy abundante. Entonces eso la va a caracterizar y la va a diferenciar de el resto del territorio. Y por último, que a veces no está reconocida, pero que es muy importante, es la región insular. La región insular van a ser todas las islas que tiene Colombia, ¿sí? Aquello que no está dentro del territorio como tal, o sea, digamos que en el territorio continental, sino son las islas que hacen parte de Colombia. Entonces tenemos San Andrés, tenemos Trinidad, tenemos Tobago. Entonces, claro, todas estas islas Malpelo van a caracterizarse por tener también una geografía distinta. Entonces, tenemos 6 regiones, ¿verdad? Que son Caribe, Andina, Orinoquía, Pacífica, Amazonía e Insular.
¿sí? Tenemos que aprendernos esas 6 regiones. Y ahora vamos a empezar a mirar cuáles son esas características de cada una de estas regiones. Entonces, chicos, en la actividad que yo les puse a ustedes en el taller, pues digamos que necesito que ustedes ubiquen realmente en qué parte de este mapa que nosotros ubicamos aquí es que se encuentra cada una de esas regiones. Digamos, ¿será que la Amazonía está aquí? ¿O será que la Amazonía se ubica hacia dónde? ¿Sí? Necesito que ustedes logren ubicarse espacialmente en nuestro territorio nacional. Entonces, para ello, tenemos que ver cómo esa distribución que nuestro gobierno hace para administrar el país entra en concordancia con una distribución natural y geográfica. Entonces, vamos a usar ese mapa político y ese mapa geográfico. Entonces tenemos ahí en el taller varios ejercicios. Lo primero es, digamos, definir, o bueno, que ustedes logren dar cuenta de que es una región natural, ¿cierto? Yo les envío un link para que ustedes realicen una especie de juego que se encuentra en una página donde ustedes tienen que seleccionar dónde están las regiones de Colombia. Por otro lado, necesito que contrasten este mapa político con el mapa geográfico. Entonces, vamos a recordar qué vieron ustedes el año pasado, dónde se acuerdan ustedes que están ubicadas las regiones. Por eso recomiendo no investigar, sino que permitan que cada uno de los niños recuerde dónde creen ustedes que está la región insular, dónde creen ustedes que está la región Caribe, la región Amazonía, bueno, etcétera. Luego de haber recordado, ¿cierto?, de haber hecho ese ejercicio de memoria, ahí sí vamos a ir al mapa y vamos a investigar. Entonces vamos a investigar qué departamentos, acuérdense que los departamentos es la división política, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿cuáles de estos departamentos hacen parte de la región andina? Por ejemplo, la región andina, acuérdense que es toda la de la cordillera. Entonces vamos a tener ahí varios departamentos, ¿no? Por ejemplo, Cundinamarca, por ejemplo, Boyacá, ¿sí? Entonces vamos a mirar cuáles de esos departamentos hace parte de cada una de las regiones. Y vamos a agrupar los 32 departamentos, los vamos a dividir en las 6 regiones de acuerdo a cómo corresponde. Y por último, pues les digo, está el ejercicio que es un poco más didáctico en relación a los juegos, ¿sí? Siempre practiquen, chicos, las ubicaciones cardinales: norte, sur, oriente a este lado y occidente a este otro lado, ¿sí? Que ustedes sepan que nuestra frontera oriental siempre es la que da al mar y nuestra frontera horizontal es la que, digamos, compartimos con Venezuela y con Brasil, ¿sí? Entonces necesito que ustedes hagan un repaso geográfico, tanto de coordenadas, departamentos y ubicación de esas 6 regiones de Colombia. Con eso sí, ya próximamente vamos a empezar a ver cómo esas características naturales de las regiones de Colombia van a incidir en el desarrollo social de las comunidades que allí habitan. Entonces, pues nada, chicos, espero que les vaya muy bien en la actividad. Yo estoy muy atenta a sus trabajos, trato de enviar constantemente las retroalimentaciones. Cualquier duda que ustedes tengan la pueden dejar aquí en un comentario en el video de YouTube o me pueden escribir al correo electrónico. Bueno, quedo muy atenta, espero que todos ustedes estén muy bien, que sus familias estén muy bien. Les deseo muchas bendiciones, mucha salud y mucha prosperidad. Chao, chao.